Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en porque este acuerdo habla de los lineamientos. Hey, ¿qué tal, compañeros? Pues el día de hoy te traigo el resumen hacia una nueva escuela mexicana ciclo escolar 2019-2020. Les recuerdo, ese es el documento oficial que nos arroja la guía de estudios de promoción horizontal, cualquier nivel, cualquier categoría. Se titula Hacia una nueva escuela mexicana, taller de capacitación, educación básica cicloescolar 2019-2020. ¿Cuántos no recuerdan esos 3 días de capacitación que tuvimos al inicio del ciclo escolar allá en el 2019-2020, titulado Hacia una nueva escuela mexicana, donde en el primer día hablamos del artículo tercero, sus modificaciones y cambios que hubo. En el segundo día hablamos de esos cambios de las leyes que iban a surgir, como la carrera de los maestros y los maestros, y ahorita vamos a hablar acerca precisamente de eso. Y en el tercer día, ¿no? Ya cuando analizamos profundamente otros cambios, como la boleta de evaluación, como el calendario, etcétera. Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí el día de hoy. Así que no nos confundamos, este no es principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. Ese tema ya no nos interesa estudiar ahorita. Ahorita lo nuevo es taller de capacitación hacia una nueva escuela mexicana. Agradezco al profesor Miguel González Cuevas, que nos permite utilizar sus diapositivas de la zona escolar 57, que nos han servido bastantísimo en este canal. ¿Qué con este tema? ¿Qué vamos a encontrar? Vámonos a lo importante, ¿sale? Voy a guiarme en las diapositivas, no voy a usar el documento, pero el documento pues contiene prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí vienen las actividades, la agenda de trabajo. En ese tiempo se empezaba a proyectar el video del secretario general, del secretario de Educación Pública, algunos videos que nos ayudaban para comentar, pero pues principalmente era el análisis del artículo tercero y lo que ya he mencionado. Vamos con el propósito general. Reflexionar sobre los avances normativos y transformaciones que se requieren para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y una de las partes interesantes de resaltar aquí es poner al centro el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, un lema o una frase que ya actualmente nosotros conocemos al 100%, es algo que se nombra en el artículo tercero, es algo que se remarca en la Ley General de Educación, es algo que se marca en cada documento que hemos estudiado para promoción horizontal, así que es algo que ya hay que traer acá en la mente, ya no lo suelten, ya que quede ahí para poder dar una buena, para demostrar, ¿verdad?, que nosotros ya conocemos que el interés superior es el de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y nuevamente aquí, o aquí eran sus inicios, ¿no?, en aquel tiempo de aquel taller de capacitación. Y luego vienen divididos en sesiones, les mencionaba yo ahorita, sesión 1, sesión 2 y sesión 3. Sesión 1, el nuevo acuerdo educativo, construcción de una nueva visión. A grandes rasgos, ¿qué es lo que se habla en esa primera sesión? Porque eran 3 días de capacitación. Identificar los principales cambios constitucionales en materia educativa. Se está refiriendo a aquellas leyes que fueron modificadas para arrancar o construir la nueva escuela mexicana, ¿sale? Y reflexionar las implicaciones en la enseñanza y en la gestión escolar. En la sesión número 2 era, perdón, ¿qué mexicana y qué mexicano queremos formar? Reflexionar sobre los principales rasgos de la mexicana y el mexicano que queremos formar en nuestro país. Obviamente, como todo plan y programas, como plan y programas 2011, 2017, tiene sus rasgos del perfil de egreso. La nueva escuela mexicana no se iba a quedar atrás con esto, por eso también hay un mexicano y una mexicana que queremos formar. En la sesión número 3, hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos, analizar y proponer en lo individual y en lo colectivo las acciones de enseñanza, acciones de aprendizaje y de gestión escolar que eliminarán, implementarán o modificarán. Lo que pasa es que en ese tiempo se estaba construyendo la nueva escuela mexicana y aún sigue construyéndose, no se ha definido el nuevo plan y programas titulado Nueva Escuela Mexicana, pero en ese momento había esa apertura de opinar, de aportar, ¿no?, qué cambios son los que pues podrían ayudar a esta nueva escuela mexicana. Y bueno, aquí vamos a ver todos esos cambios que ya actualmente se han realizado y vamos a profundizar en ellos. Bien, ¿qué más? Vámonos al anexo 1 del artículo tercero constitucional, porque realmente la sesión 1 era el análisis del artículo tercero. Ya tenemos nosotros aquí en nuestro canal ese análisis de ese artículo tercero. Les invito, si todavía
no conocen nuestro canal de YouTube, aquí tenemos como sesión número 1 artículo 3º constitucional. Por lo tanto, aquí lo vamos a ver solamente por encimita. Ya tú redirígete a este video si quieres verlo a mayor profundidad. ¿Sale? ¿Qué del artículo 3º? Toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? Algo plasmado ahí en ese decreto. Corresponde el Estado, la Rectoría de la Educación, la impartida por este, además de ser obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿Por qué se menciona esto? Porque una de las cosas que regresa, o bueno, no que regresa, no, que son modificadas en este nuevo decreto es que el Estado ahora toma la Rectoría de la Educación y que además de ser obligatoria se le agrega será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Bien, ya nos enteraremos todavía mejor si no has visto la primera sesión. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Y luego a veces confundimos eso del enfoque del humanismo, digo, al fin y al cabo es lo mismo, pero textualmente el artículo 3º nos dice que el enfoque de la educación es derechos humanos y de igualdad sustantiva, ¿sale? Las maestras y los maestros son agentes fundamentales, también en uno de sus párrafos nos dice que es el centro del sistema educativo, el maestro, bueno, en el sentido de que es el agente fundamental, ¿no?, de este proceso educativo y la transformación social. Tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización. Lo que pasa que en el decreto del artículo 3º actual se establece un párrafo completo específico para darle un poquito de dignificación a esta cuestión del docente, de darle reconocimiento ante la sociedad. Entonces aparece ahí en ese párrafo. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directivo o de supervisión se realizará a través de procesos de selección. En ningún caso afectará la permanencia. ¿Por qué menciona esto? Aquí la palabra clave es la permanencia. Recuerden que antes de que se abrogara la reforma educativa 2013 y iniciara la nueva escuela mexicana, bueno, existía temor, ¿no?, por parte de los docentes por las evaluaciones punitivas, donde la permanencia era un punto clave porque se podría perder la plaza si en esos exámenes tú no lograbas acreditarlos. Entonces, bueno, aquí se quita esto, ya no afectará la permanencia a estas evaluaciones, ya sea de promoción, reconocimiento, de admisión, en ninguno de los niveles. Así a grandes rasgos, no les voy a platicar tan a fondo porque esto es, les repito, ya es una clase que ya vimos y pueden ver directamente el video. Además de ser laica y gratuita, porque era una de las dos condiciones que tenía la educación, ahora se basará en el progreso científico, así que ya no solamente será laica y será gratuita, ahora será democrática, nacional, mejora la convivencia humana, será equitativa, será inclusiva, será intercultural, integral, de excelencia. Así como en este documento, también en la Ley General de Educación vas a encontrar tú la definición de cada uno de estos. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, algo que se agregó también, y se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que viene a sustituir el INEE, que será coordinado por un organismo público descentralizado. Ok, importante, ¿no? El Sistema Nacional de Mejora Continua es el que actualmente está operando en la educación. Y luego vienen las leyes secundarias, los anteproyectos, en los cuales vamos a checar qué cambios tuvieron también estos, así como el artículo 3º. Fíjense en los elementos comunes. Perdón. Se abroga la reforma educativa 2013, o sea que se quita, porque obviamente da paso a la nueva escuela mexicana. Se garantiza la cobertura universal desde inicial hasta educación superior, como lo dice en el artículo 3º, ahora se incluye la educación inicial y su cobertura es hasta la educación superior. Se prioriza a quienes tienen mayor rezago y responde a realidades regionales. Se recompone la relación de los actores educativos, respetando los derechos del personal docente, eliminando los efectos punitivos, recuerden esto, y fortaleciendo las instituciones públicas de formación docente. En este caso se hace referencia a las escuelas normales. ¿Qué más? Se impulsa la educación humanista, pluricultural, con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos. Estamos hablando, recuerden, de algunos elementos comunes. Se eliminan estructuras paralelas a la SEP, se integra el principio de corresponsabilidad social,
Se fortalece el federalismo y se involucra a entidades y municipios en el mantenimiento de planteles y mejoramiento del entorno. Así es, si ustedes van al artículo tercero, este concepto de corresponsabilidad, donde no solamente es responsabilidad del docente la educación, sino todos los agentes, el director, el supervisor, las autoridades, los padres de familia y cualquier persona involucrada con la educación. ¿Qué más? En el anteproyecto de las leyes secundarias en materia educativa, y vamos a pasar a esta Ley General de Educación, también tuvo que sufrir algunas actualizaciones, algunas modificaciones para dar paso a la nueva escuela mexicana. Y aquí los vamos a ver de manera general. De la misma forma, también hay una clase específica, sesión número 2 de la Ley General de Educación, donde hemos profundizado mucho en ella. Se crea una nueva ley que coloca al centro las niñas y adolescentes, lo que mencionábamos en el artículo tercero, recupera la rectoría del Estado y sienta las bases para la nueva escuela mexicana para combatir las desigualdades. Dispone que la educación será obligatoria, esto es un apoyo no del artículo tercero, al menos lo viene a ampliar todavía más el concepto y a apoyar entre una ley y otra, además de obligatoria es laica, universal, pública, inclusiva, integral, humanista, con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, que inculque los valores, promueva una cultura de paz y convivencia democrática. Excelente. ¿Qué más de la Ley General de Educación? Reconoce la educación indígena, migrante y para adultos, fomenta estilos de vida saludables y actividad física, civismo, filosofía, historia, artes y educación sexual, etcétera, ¿no? Se conciben los planteles como centros de aprendizaje comunitario, algo nuevo en esta escuela mexicana. Recuerden que este era un término de la escuela en caso de que el semáforo epidemiológico estuviera en amarillo, que fungieran como escuelas comunitarias. Se crea el Comité Escolar de Administración Participativa, se reconoce la participación de municipios en el mantenimiento y se mantiene el 8% del Producto Interno Bruto a educación. Digo, hay títulos completos dedicados a cada uno de estos temas aquí resumidos, que, vuelvo a mencionar, tú puedes profundizar en el video de la sesión número 2 de la Ley General de Educación. Se establece la educación impartida por particulares como un servicio público, se crea el sistema para la carrera de las maestras y los maestros y se asignan atribuciones a las entidades federativas, ¿verdad? Esta es una de las novedades en la nueva escuela mexicana, la creación del sistema de la carrera de las maestras y los maestros, que viene a sustituir el servicio profesional docente que muchos ya conocemos. Ahora vamos en cuanto a leyes secundarias también, vamos a pasar a la ley general precisamente del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. No me la confundan con el USICAM, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esto tiene que ver con la ley general. En cuanto a esto, ¿qué es lo que dice? Se reconoce la labor de maestras y maestros, se establece la prioridad del máximo logro de aprendizajes y señala los procesos para la admisión, promoción y reconocimiento. Vuelve a relacionarse con la Ley General de Educación, toma del artículo tercero que el niño es el centro del aprendizaje, se debe contribuir a su máximo logro del aprendizaje y el interés superior de las niñas y adolescentes, como lo dice la Ley General de Educación. ¿Qué más? En cuanto a esta carrera, se establece un sistema de formación, capacitación y actualización docente, se dispone de evaluaciones diagnósticas, se eliminan efectos punitivos vinculados a la permanencia, ¿no? También volvemos a mencionarlo aquí. Se crea la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, este sí es el USICAM, ¿ok? El sistema abierto y transparente de plazas, se determinan los elementos multifactoriales de la evaluación para los diferentes procesos. ¿Qué más? En la Ley General de la Carrera de las Maestras y los Maestros se crea el sistema de asesoría y acompañamiento que nosotros conocemos como el SAE. El SAE, aquel que cuando los de nuevo ingreso empezaron a tener sus plazas, ellos tenían que tener un acompañamiento por parte de personal de supervisión o personas externas, ¿no? Como eran aquellos tutores que le daban continuidad al trabajo del nuevo docente para poderse quedar ahora sí con su plaza. Esto pasaba también con los directores jóvenes, aquellos que ascendían a través de un examen, tendrían que tener este acompañamiento que brinda el SAE. Si quieres profundizar también más de ese tema, vete ahí a mi canal de YouTube y ahí encontrarás ese título del SAE. Aquí estás, sesión número 19, resumen del tema de servicio de asesoría. Muy recomendado el video también. ¿Qué más?
con el fin de brindar apoyo técnico pedagógico al personal de nuevo ingreso, ya lo decía ahorita, docentes en servicio y directivos, con el fin de mejorar la práctica educativa. Bien, vámonos a otra, no es la misma, no, sí es la otra. Otra ley secundaria en materia educativa es la Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación. La vuelvo a repetir, Ley General del Sistema para la Mejora Continua de la Educación. Esta que viene a sustituir el INE, les decía hace un momento. Se establece el Sistema Nacional de Mejora Continua, lo conocemos como Mejoredu, de la educación, la comisión encargada de su dirección y sus funciones, entre las que destacan, vamos a ver las funciones de Mejoredu, Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que son estas: inciso A, realizar estudios, investigaciones, evaluaciones, y estas también las vamos a ver ahí en la Ley General de Educación. Determinan indicadores de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras, y luego en las escuelas hay instancias evaluadoras donde pues quien regula no esos parámetros o esos requisitos que se tienen que cumplir para una evaluación, pues es esta instancia. Emite lineamientos sobre el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, etcétera. Propone coordinación entre las autoridades federales y las entidades. Aquí pues estamos hablando de los exámenes que se les ponen a los docentes, los exámenes que actualmente no estamos nosotros en proceso, pues el encargado es esta instancia de realizarlos. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación. Bien, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua. Obviamente el campo es grande, ¿no?, de la evaluación en la educación, así que bueno, la instancia encargada de realizar todo esto, pues ya la acabamos de mencionar. ¿Qué más? Vamos a este anexo 4, hacia una nueva escuela mexicana, primeros pasos, y pues prácticamente ya vamos en la sesión número 3 de ese curso, de ese taller de capacitación. Ya acabamos de pasar lo que es la sesión 2. En la sesión 3 se habló de los primeros pasos de la nueva escuela mexicana, y aquí vienen puntos importantísimos, compañeros, que tal vez tú en un momento dado sabes que sucedió esto, sabes que viviste estas situaciones, pero aquí el problema es que tú no sepas diferenciar hasta dónde llegó la reforma 2013 y dónde inició la nueva escuela mexicana. Eso es lo importante de destacar, ¿no? No tanto, yo ya sabía que ese cambio ocurrió. Obviamente todos sabemos los cambios, pero muchos no diferenciamos en qué momento surgieron estos cambios. Te vas a sorprender con esta información que a continuación te voy a dar. La niña y los niños y adolescentes son la razón de ser del sistema educativo. Está clarísimo, ¿verdad? Deben ser el centro de todos nuestros esfuerzos. Bajo esta premisa es como vamos a empezar a ver los primeros pasos de la nueva escuela mexicana. Lo que decía hace un ratito, se deroga la reforma 2013 en materia educativa. Se deroga, se quita. Y es algo que muchos docentes pedían, y es algo que la nueva escuela mexicana dijo: ok, la derogamos. Y fíjense lo que sucede. Con esta reforma se abandona una estrategia basada en el control y la presión desde arriba. Estamos hablando del gobierno en esa época de Enrique Peña Nieto, y comenzamos a construir una estrategia basada en el mejoramiento continuo desde abajo, con la participación de las maestras y los maestros. Porque dice que es una estrategia de mejoramiento continuo desde abajo. Recuerden que hubo foros, hubo encuestas, hubo momentos en donde se pedía la palabra del docente, del padre de familia, del alumno, de las personas que, como lo menciona aquí, ¿no?, de abajo hacia arriba. Hubo una consulta nacional, hubo estos foros donde asistían los asesores, los inspectores, los jefes de sector, y hablaban de la construcción de la nueva escuela mexicana. En ese momento, y con esos puntos de vista y con esas opiniones, pues empieza a construir de abajo hacia arriba la nueva escuela mexicana. Se escuchó la voz del docente, y bueno, al menos en papel, se trató de hacer algo, no, ante eso, porque bueno, había muchas cosas ahí en el pasado. Otro de los cambios importantísimos es, aparte de que se derogó la reforma 2013, en el plan y programas de estudio del ciclo escolar 2019-2020, nos decía que un alto en el camino, ruta para el cambio curricular. Lo que pasa que una de las cosas que sucede aquí es que los planes y programas de estudio, según los análisis y según lo que hablaba esto, la nueva escuela mexicana, decía que había mucho rezago educativo, los niños no terminaban sus estudios, y bueno, observen esto. La aplicación del plan y programas de estudio será de la siguiente manera. Bueno, aquí me estoy adelantando, es cierto, me estoy adelantando. Vamos a hablar
porque recuerden que en ese momento nosotros estábamos trabajando en nuestra escuela con 2 planes y programas, y de hecho actualmente, hoy 2021, todavía seguimos trabajando con esos 2 programas, y ellos son el plan y programas 2011 y el plan y programas 2017, aprendizajes clave. No me confundan esto, por favor, y lo dije en la sesión de nuestro círculo de estudios. Una cosa es el plan y programa 2011, otra cosa es el plan y programa 2017 y otra cosa muy diferente es la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Estamos esperando que salga el plan y programas de la nueva escuela mexicana, que no es el plan de estudios 2017 aprendizajes clave y que no es el plan de estudios 2011. Son 3 cosas totalmente diferentes, importante ahí de destacar para que lo tengan presente. ¿Cómo estaba nuestra organización? Recuerden que llegó el gobierno, ya había entrado el plan y programas 2017, sus inicios. Lo que hace el gobierno actual es darle continuidad a algo que ya se le había invertido en libros, algo que ya se le había invertido en planes y programas y en capacitación a los docentes. Entonces lo que pasa aquí es que el gobierno pues continúa con ese plan en lo que se construye la nueva escuela mexicana. Sucede esto en primero y segundo grado y tercero de preescolar, en primero y segundo grado de primaria y primero y segundo grado de secundaria. Ellos iban a trabajar con el plan de estudios 2017. Recuerden que estábamos algunos con un plan, otros con otro. Ellos, perdón, ellos están trabajando con el plan de estudios 2017. Actualmente lo seguimos haciendo. En tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y en tercero de secundaria se aplicará el plan de estudios 2011. ¿Notamos esto? ¿Se nos hace familiar? Ok, este cambio de esta revoltura de planes y programas, aparte que ya venía antes de esta nueva escuela mexicana, pues viene a seguir trabajando de esa manera. Bien, y bueno, una de las cosas importantes es que aunque nosotros estábamos trabajando con el plan y programas 2011, el componente de autonomía curricular y desarrollo personal y social del plan de estudios 2017 aprendizajes clave es también incluidos no solamente en los grupos de primero y segundo grado, al menos en educación primaria, sino también es incluido en tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto quiere decir que independientemente de que unos grados trabajaban con 2011 o 2017, se toma del plan de estudios 2017 los componentes de autonomía curricular y desarrollo personal y social y se incluyen en el plan programas 2011 de una manera no textual, no iban a modificar el plan, pero sí como una indicación general para trabajar. ¿Qué es esto? Los clubes. Recuerden que ya teníamos 1 o 2 años recorridos con los clubes, llega el nuevo gobierno y hace unas modificaciones referente a los clubes que ahorita vamos a ver importantísimos, ¿ok? Ya tenemos aquí otro de los cambios por la nueva escuela mexicana, es que sucedió esto. ¿Qué más? Recuerden esto, ruta para el cambio curricular en la educación básica. Se formulará en función de los criterios establecidos en el artículo 3º constitucional que expresa que la educación será, recuerden que además de ser laica y obligatoria, dice que es democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Bien, algo que ya analizamos en el artículo 3º. Bueno, aquí les explico así rápido. El artículo de 3º fue modificado por motivos de la nueva escuela mexicana, porque entonces la nueva escuela mexicana no podía dar sus cambios si primero no eran modificadas las leyes como y como la Ley General de Educación que ya vimos, ¿ok? Que no se nos pierda ahí eso. Modificación de las normas de evaluación. La nueva escuela mexicana viene a hacer estas modificaciones. Recuérdenlas un poquito, se las voy a enlistar. Escala numérica. Recuerden que anteriormente estábamos por ahí evaluando con letras y luego de repente evaluábamos con números decimales. Bueno, ahora no. En esta nueva escuela mexicana se pide que la evaluación sea una escala numérica para la educación primaria y secundaria, obviamente, porque en el preescolar solamente se expresaba mediante observaciones y sugerencias. A ellos no se les ponía una evaluación con número. A ellos se les escribía ahí en sus boletas, en sus certificados, observaciones. La acreditación, y viene este concepto a tomar una importancia relevante, así que hay que aprendernos. La acreditación es cuando un niño pasa de un grado a otro o de un nivel a otro, ¿no? Entonces, la acreditación en educación preescolar y en primero y segundo grado de primaria se da con el solo hecho de haber cursado el grado. Si el niño asistió,
si el niño asistió algunos días o no, si el niño aprendió o no aprendió a leer, si el niño le echó ganísimas, si el niño nunca le echó ganas, si la mamá cooperó, si la mamá no cooperó con la educación de su hijo. Entonces no era ninguna condición, la única condición que pedían para que el niño acreditara era haber asistido, no, además no dice ni haber asistido, es con el hecho de haber cursado, estar inscrito en ese grado. Esto viene de la nueva escuela mexicana. La reprobación y la consecuente repetición no contribuye a mejorar el aprendizaje y es antes a la del abandono escolar. Había un análisis sobre esto y el abandono escolar era muy grande, entonces pues hicieron estas acciones donde los niños no podíamos reprobarlos en esos grados, primero y segundo, obviamente cuarto, quinto y sexto y primero y segundo de secundaria. Creo que segundo y tercero de secundaria, creo primero no, o creo que es de primero. Ellos sí se les puede reprobar porque ellos tienen que cumplir una serie de requisitos para acreditar el grado. Ojo, que no se nos vaya esa situación, solo era para preescolar y primero y segundo de primaria, como lo decían aquí, como lo dice aquí, solo por el hecho de haber cursado el grado. ¿Qué más? Ya casi terminamos. La organización de clubes, la organización de clubes, recuerden que algunos tuvieron muchos problemas con esto, algunas escuelas lo aprovecharon, algunos le sacaron provecho, pero bueno, esta organización en los jardines de niños y escuelas primarias será decisión del consejo técnico de cada escuela. Recordemos, los clubes no vienen con la nueva escuela mexicana, la nueva escuela mexicana llega cuando los clubes ya llevábamos 1 o 2 ciclos, creo que uno nada más, un ciclo escolar trabajándolos. Ante esa voz del docente, ante esos foros, expresaban y se tomó en cuenta esas opiniones donde decían que, bueno, los clubes no les habían agradado del todo a las escuelas, a los docentes, a los directores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno en esta nueva escuela mexicana? Pues lo siguiente, nos dicen en educación preescolar y primaria, el personal docente y directivo decidirá. Y aquí está la palabra clave, decidirá. Ahora no eran obligatorios. En el plan 2017, en esos componentes de autonomía curricular, era obligatorio. De hecho, era un club evaluable en la boleta de calificación. Recuerden que teníamos que poner ahí, subir al sistema nuestras evaluaciones de los clubes. Bueno, ¿qué dice la nueva escuela mexicana? Ya no es obligatorio, ya lo voy a dejar a decisión de las escuelas. Cada escuela decide en su consejo técnico si decide o no continuar con los clubes. Se abrió esa posibilidad en la nueva escuela mexicana. Repito, la nueva escuela mexicana no los implementó, vinieron con el plan y programas 2017. Entonces se iba a decidir si continúan o no los clubes, importantísimo. Las escuelas que decidan no continuar con los clubes podrán reorientar ese tiempo para la formación académica y el desarrollo personal social. A fin y al cabo iba a quedar ahí el tiempo, podría aprovecharse en algo más que los clubes, ya era decisión de cada escuela. ¿Qué? ¿Les están gustando los cambios? ¿Les están gustando esta información? Miren lo que sigue a continuación. Se restablece la asignatura de tecnologías, educación secundaria, los talleres, los clubes pueden coexistir con los talleres si lo decide el consejo técnico, así como para preescolar educación básica se dio la oportunidad. En el caso de secundaria, en ese momento habían desaparecido los talleres de tecnología que ya tradicionalmente había y se habían sustituido por los clubes. Bueno, da la nueva escuela mexicana, ahora las secundarias, la opción de quitar los clubes y que las tecnologías regresaran como estaban ya con tradición. Las escuelas iban a decidir esto porque algo importante, podían coexistir tecnologías y clubes. Bueno, aquí estaba la recomendación. Se utilizan el 100% del tiempo disponible de autonomía curricular para los talleres de tecnología. Esto quiere decir quitarlos completamente a los clubes y regresar las tecnologías como estaban al 100%, o había otra opción, si destinan hasta el 75% del tiempo disponible de autonomía curricular, o sea los clubes, para los talleres de tecnología y el 25% restante para la impartición de los clubes. Era como que una repartición de tiempo, ¿no? Tecnología 75%, ok, no quite los clubes, pero trabaja los menos por ciento, también estaba esa opción por si alguien quería continuar con ellos, hablando en el caso de secundaria. Excelente. ¿Qué otra cosa? Ya casi terminamos. Descarga administrativa. Recuerden que viene en el calendario escolar algunos días como descarga administrativa dedicados a la evaluación, dedicados al análisis del periodo que está terminando. Y bueno, no solamente eso, no viene a la escuela mexicana a digitalizar muchas cosas como las boletas de calificación, como los certificados que ya no tienen que sellarse, como algunas otras cosas de subir evaluación a un sistema CIESEC. En el caso de Coahuila, cada estado tiene su propio sistema.
bueno, viene a digitalizar muchas cosas con el fin de pues dar esa descarga administrativa. Bueno, la tarea docente demanda tiempo para pensar y diseñar las mejores situaciones de aprendizaje o activaciones didácticas, así como para evaluar los logros de los estudiantes, por lo que en este ciclo escolar se reducirán las actividades como el llenado y la entrega de informes, ¿sale? Una de las cosas que les he dicho siempre en mis sesiones es que actualmente nosotros ya no tenemos por qué estar imprimiendo evaluaciones, certificados. El simple hecho de darle tú al papá o al mamá su link para su descarga, porque tienen que conocer que eso ya está digitalizado y lo pueden imprimir las veces que deseen y quieran, es una opción que se nos está dando, ¿no? Pues si no, ¿para qué se digitaliza tanta cosa? Vámonos a otro punto, calendario escolar 2019-2020, y bueno, recuerden que antes de entrar a la nueva escuela mexicana, cuando todavía estaba el sexenio anterior, había opciones de escoger en el calendario escolar el de 185 días, unos de 100, no creo que era el de 200 días, y bueno, había esa opción y esa apertura inclusive de modificar algunos días, no trabajarlos por cambiarlos por otros. Bueno, eso terminó con la entrada a la nueva escuela mexicana. Ahora solamente tenemos un solo calendario, que es el de 190 días de clase. No había opción ya como anteriormente. Y de esos 190, recuerden que 3 días de capacitación sobre la nueva escuela mexicana. Precisamente es donde se trabajó este taller, en esos 3 días de capacitación. Después de esos 3 días vamos a hablar de los días dedicados al Consejo Técnico Escolar. En total son 13, y esto lo especifica la Ley General de Educación. Ojo ahí, la Ley General de Educación dice que el máximo de días es 200 días de clase. No pueden exceder, está ante la ley, que un calendario sea más de 200 días. Sí puede ser menor, pero no mayor. Creo que no menor a 185 también. De esos 13 días de sesiones, 8 son destinadas o distribuidas en el ciclo escolar. Y las 5 restantes, recuerden que son al inicio del ciclo escolar. Al menos cuando inició ese calendario eran 3 días de capacitación, nueva escuela mexicana. En aquella época miércoles, jueves y viernes, y después toda la semana de lunes a viernes, Consejo Técnico Escolar, que eran 5 sesiones, y ya las otras 8 distribuidas en todo el ciclo escolar, obviamente marcadas en el calendario. ¿Qué más? 2 días para prescripciones previos al inicio de clases, 9 días de descanso obligatorio. O sea, hace referencia ahí a los días de suspensión por alguna fecha importante cívica. 2 periodos de vacaciones de 10 días cada uno. Está hablando del periodo de diciembre y el periodo que conocemos como Semana Santa. El receso escolar de junio no es considerado un periodo vacacional. 3 días de descarga administrativa al final del ciclo. Lo que pasa que al final de cada periodo hay una descarga administrativa para precisamente ponerle atención a las evaluaciones. Otro cambio de la nueva escuela mexicana viene a fortalecer la formación cívica y ética y la convivencia familiar. ¿Cuántos recuerdan esto? El calendario escolar 2019-2020 se establecieron 9 días que buscan fortalecer la convivencia familiar, la relación escuela-familias y la reflexión cívica. Se desarrolló una colección de fichas para el maestro y para las familias con sugerencias a actividades. Vamos a ver si lo captaron. Esto está hablando de que cuando había un día festivo, lo que los niños tenían que hacer era convivir con sus familias. Acuérdense que habían fichas que descargar de internet para dárselos a los papás, a las mamás, y que ellos trabajaran esas fichas en esos días de suspensión de clase por actos cívicos o por fechas cívicas. Y bueno, era una propuesta que fortalecía la convivencia familiar. Algunos lo llevaron a cabo, otros no, obviamente. Viene a fortalecer la educación física con este programa Suma Minutos, donde se incluye en lo que es las pausas activas. De hecho, en ese taller de capacitación, ahí en su agenda se ponían pausas activas de 5 minutos y para despertar un poquito, ¿no? Las pequeñas pausas en 5 minutos son actividades que promueven el movimiento dentro del aula, permiten mayor concentración, mejor aprendizaje y estado de salud. El Suma Minutos, este programa dirigido a niñas, niños y adolescentes para mejorar las condiciones para el aprendizaje basado en 3 líneas de acción, que son las pausas activas, el fortalecimiento de la educación física y juegos de convivencia escolar. Bien, otro más, ya ese es el último. Programa de mejora continua en cada escuela. Recuerden que el programa escolar de mejora continua se viene a sustituir la ruta de mejora escolar y había ciertos campos, ¿no?, que atender, que priorizar en la escuela, que darle preferencia para así poder sacar adelante el centro escolar.
Este programa de mejora continua contempla, y aquí vienen los ámbitos: avance en los programas y programas de estudio, el aprovechamiento académico, la asistencia de los estudiantes, la formación y práctica docente, la descarga administrativa, el desempeño de las autoridades educativas, el contexto sociocultural de los estudiantes, la infraestructura y el equipamiento de las escuelas. Estos componentes o estos elementos del programa escolar de mejora continua vienen a tomar relevancia, porque se tienen que proponer acciones, propósitos, metas en cada uno de ellos, y obviamente darle prioridad más a algunos que a otros, porque no todo en la escuela es algo que se tenga que trabajar. Y por último, mejoramiento de la infraestructura, señalado ya en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación. Nos dice que en este ciclo escolar, hablando de cuando fue ese taller de capacitación, comenzará el programa de La Escuela es Nuestra, un programa que viene a trabajar con aquellas escuelas que están en la periferia, en las zonas de alta marginación, donde se requiere más ayuda. Consiste en otorgar presupuesto directo a madres y padres de familia. Ya no pasaba por las instancias, sino el dinero llegaba directamente a un comité, este comité llamado Comité Escolar para la Administración Participativa. Aquellos padres que conformaran ese comité recibían o siguen recibiendo este presupuesto de La Escuela es Nuestra, con el fin de destinarlo a mantenimiento y equipamiento de la escuela y al mejoramiento de la infraestructura. Y eso fue uno de los últimos cambios que podemos ver en este taller de capacitación, dado en 3 días, que ustedes aquí lo acabamos de resumir en 37 minutos. Hasta aquí la información. Gracias. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en estos